Ahora sí, ya, Ya. estamos grabando entonces, vamos a dar inicio a la sesión de hoy día. Bienvenidos y bienvenidas, Valeria, Gabriel, Alonso, Constanza y Braulio. Eh, bueno, hoy día la sesión está a cargo del profesor Esteban Encina, así es que le vamos a pedir a él mismo que se presente. La película fue de mucho interés, yo no la había visto y la vi, así que creo que va a estar entretenido, pero además antes de empezar quería darles las gracias por el foro, ha estado súper intenso, súper activo. Para no latearlos, a los primeros les contesto más largo y a los últimos más bien les doy las gracias porque ya hay muchas cosas que se han dicho. Pero ha sido bien interesante leerles y ver sus visiones y entender la complejidad que tiene. De repente yo también les doy mi visión, pero solo para picanearlos un poco y para molestarlos y promover la discusión. Así es que muchas gracias por ese foro. María Paz hoy día tuvo una emergencia, no va a poder estar, pero ahí está muy pendiente de que hiciéramos todo, nos mandó todas las instrucciones y muchos saludos para todos y todas. Así es que sin más, Esteban, te dejo a ti, yo voy a estar aquí escuchando, me interesa mucho el tema también. Muchas gracias, Lorena, por la bienvenida, la introducción. Bueno, Esteban Encinas es mi nombre, soy académico de la Escuela de Salud Pública, específicamente del programa de salud mental. Me interesa el ser salubrista, la salud pública, específicamente en el ámbito de la salud mental. Soy psicólogo de profesión. Fundamentalmente lo que me gustaría presentarles tiene que ver con una serie de enfoques, modelos, miradas que se han venido construyendo desde el siglo pasado hasta la actualidad y que hoy día están tomando más fuerza que nunca y que tienen que ver con cuáles son las diferentes incidencias de factores sociales, contextuales, culturales, estructurales en un amplio sentido de la palabra, eh, y la forma en la cual estos factores inciden en los resultados de salud de las poblaciones. Esa es como la idea central, principal que va a atravesar la presentación y los datos que les pretendo mostrar. La idea es que después podamos contrastar estas ideas que les voy a exponer con lo que ustedes pudieron ver en la película, y entonces así que podamos hacer una reflexión en torno a lo que allí bien claramente se manifiesta. Y eso fundamentalmente, entre otras cosas que quizás pueden ser de su interés y que yo quizás les pueda ayudar también en algún momento, está relacionado con los conocimientos que yo puedo tener experiencialmente de las redes de salud. Tuve la oportunidad de trabajar antes de ingresar a la academia 10 años en las redes de servicios de salud, en la comuna de La Pintana, en Puente Alto, en Pedro Aguirre Cerda. Por lo tanto, tuve la oportunidad de conocer en las propias redes los conocimientos y los desarrollos de investigación que iba desarrollando. Entonces, bien interesante ir contrastando siempre los conocimientos teóricos o datos que se producen con lo que uno experiencia ahí en las redes de salud, los sistemas de salud, en las comunidades. Entonces, por eso también es súper interesante cómo el modelo nos permite ver un poquito más allá de los sistemas de salud, es decir, un poquito más allá de los centros de salud, de las profesiones, de las disciplinas y todo lo que se juega en la salud que va más allá. Entonces, el modelo, por ejemplo, interroga qué relación tiene la educación con la salud, qué relación tiene, por ejemplo, la etnicidad con la salud, los orígenes, si uno pertenece a un pueblo ancestral, qué relación tiene el ingreso económico con la salud. Y las investigaciones van mostrando cada vez de forma más robusta que existe una asociación bastante directa. Antes de continuar, de proceder con la exposición, me gustaría conocerles un poquito, como somos pocos, no nos va a quitar mucho tiempo, así que les pido por favor que me cuenten de las carreras que provienen y su principal interés así bien rapidito, sé que probablemente esto lo hicieron en la sesión pasada, les pido disculpas de no haber estado, pero como somos poquitos yo sé que no va a quitar mucho tiempo. Así que Catalina, que te veo ahí justo al ladito de mi cámara, ¿te podrías por favor presentar cortito? Sí, bueno, soy Catalina Pizarro, soy de primer año de terapia ocupacional. Estoy aquí porque me gustan mucho las películas y bueno, relacionarlo con la salud pública es algo súper interesante de estudiar, así que nada, solamente eso. Perfecto, muchas gracias Catalina. Valeria, ¿Me escuchas? sí.
Tal como dijo mi compañera, me gustan también las películas y ya que hemos visto algunas, siento que tal vez como por iniciativa propia no los hubiese escogido como un medio de entretención, pero sea un buen espacio para establecer esa conexión entre las películas y temas que son súper interesantes de reflexionar y entender. Creo que es un buen espacio para reflexionar sobre esos temas. Genial. Valeria, ¿tú de qué carrera provienes? Medicina segundo. Ya, súper. Muchas gracias, Valeria. Después, Gabriela. No sé si estás por ahí. Ahí está. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, yo soy de obstetricia, segundo año, y también más o menos lo mismo, siempre me han gustado las películas. Y bueno, cuando vi el curso decía cine y salud pública, lo encontré súper interesante, así no se me ocurría como la conexión que podía haber, pero después revisé las películas que están planeadas para verse y lo encontré súper interesante y dije, ya, lo voy a probar, además que me interesa el tema de la salud pública también, así que combina como dos cosas que me interesan. Eso. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Braulio. Hola. Eh, bueno, yo voy en segundo año de medicina Ujú. y también la mayor razón por la que me metí al CCG es porque me interesaba mucho la conexión entre dos conceptos que me llaman mucho la atención. Me gustaría algún día, ojalá, trabajar en salud pública y mientras más pueda conocer de eso a través del desarrollo profesional, mejor para mí. Y además me encanta el cine y siempre me ha gustado caleta, entonces disfruto mucho viendo las películas y teniéndose como factor de reflexión después de verla, como poder conversar sobre ella, menoscabarla un poco y ver como cuál es el mensaje que quería entregar. Es súper importante en el cine, así que eso. Muchas gracias, Braulio. Alonso, Hola, ¿se me escucha? se te escucha. Ya. Estoy en primera medicina Ujú. y elegí el CFG principalmente porque quería buscar como un espacio de reflexiones más libre, más que los ramos como de la malla en específico de la carrera que hay, pero uno más libre que no fuera como obligación para mí. Entonces este fue como el CFG que encontré que más se adscribía a eso. Perfecto. Perfecto, Alonso, muchas gracias. Y Constanza, ¿Aló? se te escucha, Constanza. Ya. Bueno, yo soy Constanza y soy estudiante de cuarto de medicina y yo creo que igual que como todos mis compañeros, porque me gustan las películas y eh, encontré que, bueno, ahora con la pandemia no podemos muchas veces ver como la realidad de las personas afuera, más de nuestro propio círculo. Entonces con las películas ver como otras realidades y cómo esto afecta a la salud pública me pareció súper interesante. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias a todos por la presentación. Y lo que voy a hacer yo ahora es proyectar una presentación que les tengo preparada. Como les dije, vamos a abordar los principios del enfoque de determinantes sociales. Pero específicamente, como es mi campo de mayor experticia, voy a comentarles algunos factores específicamente de la determinación de la salud mental. Y entonces la idea es que podamos reflexionar allí cuáles son las conexiones que hay entre diferentes factores y lo que nosotros podemos ver de forma más explícita en lo que se suelen llamar enfermedades o problemas de salud mental, bajo la lógica o bajo el principio más amplio de que lo que vemos como enfermedad, lo que un sistema de salud decodifica, llamémosle así, es como, pensemos que los sistemas de salud tienen lenguajes y las disciplinas tienen lenguajes. En general, en los campos de las profesiones de la salud, los lenguajes tienen que ver con los sistemas de clasificación, ¿no? Diferentes enfermedades, las formas de poder constatar cuando estamos en presencia de alguna de estas enfermedades. Pero el diagnóstico en sí mismo no necesariamente nos lleva a entender cuáles son las causas por las cuales se ha producido esa enfermedad, la historia de esa condición y si es parte de un encadenamiento más amplio de otros fenómenos que pueden producirse en otros ámbitos de la vida. Entonces,
Pensemos que, por ejemplo, una persona que cursa con una depresión, probablemente, vamos a hacer otro ejemplo, pensemos en una persona que tiene alguna dificultad, algún problema coronario, que es atribuido a un hábito de consumo de tabaco, que a su vez es atribuido a un manejo de una situación ansiógena, por ejemplo, por parte de la persona, que siente mucha ansiedad y por lo tanto fuma, que a su vez puede estar influido o gatillado por situaciones o problemáticas familiares, que a su vez pueden estar relacionadas con una historia de otra persona que ni siquiera puede estar en ese momento, que puede haber ya fallecido incluso, y entonces hay una transmisión transgeneracional de una problemática entonces que uno puede trazar. Digamos, hay un camino y una secuencia de eventos. Y el enfoque de determinantes sociales lo que hace es permitir identificar esa complejidad de factores que están vinculados a lo que nosotros desde las profesiones de las personas que trabajan en las profesiones de la salud logramos identificar bajo un rótulo, bajo un problema, que a veces puede ser un problema que sea como agudo y lo podemos intervenir, pero muchas otras veces, y eso es lo que es el gran desafío hoy día de la salud pública, tiene que ver con problemas que no son agudos, sino que son de larga data, son crónicos, y que por lo tanto no tienen un abordaje con cura, sino que es más bien un abordaje de tratamiento, de cuidado, de acompañamiento, como ustedes bien saben, relacionados con, por ejemplo, con la diabetes, con la hipertensión arterial y también con los problemas de salud mental, que como vamos a revisar no tienen la característica de que causen mortalidad, muerte prematura, sino que causan mayor carga de enfermedad, es decir, causan una discapacidad asociada por una cantidad de años de vida vividos sin tanta salud, por decirlo así, o con ciertas disfuncionalidades, dificultades. Eso es lo que nos permite entonces el enfoque de determinantes sociales. Entonces, vamos a presentar aquí. Me avisan por favor si se comparte correctamente. Ya, ¿se ve bien? ¿Me dicen con el dedito? Perfecto. Bueno, Sí. Sí, se ve súper bien. listo. Ya, entonces esto es lo primero, como en términos generales, ¿qué es lo que determina la salud? Y aquí tenemos los 4 grandes grupos de factores que explican la varianza de la salud. Aquí aparece, esto es de la Organización Mundial de la Salud. 40% está explicado por las conductas de las personas, sus consumos, tabaco, la alimentación, el ejercicio, el uso de alcohol, los hábitos de sueño y cuán conectado está socialmente. Un 30% está determinado por factores genéticos, un 20% está explicado por factores medioambientales y socioeconómicos y un 10% por el sistema de salud. Entonces, si sumamos, solamente un 30% caería en un factor que difícilmente podría intervenirse, ¿cierto? Que son los determinantes genéticos. Pero los hábitos de consumo, el comportamiento relacionado con la salud, los factores socioeconómicos y ambientales y el sistema de salud son factores que pueden ser intervenidos. Y lo más interesante es que pueden ser intervenidos y que muchas veces esa no intervención, esa diferencia, tienen la forma de inequidades. Y esto es un concepto central en el enfoque de determinantes sociales de la salud, que en el fondo hablamos de los determinantes sociales de las inequidades en salud. Hoy día en salud pública, los objetivos principales no es tan solo mejorar la salud de las poblaciones, sino que de igual forma es que la distribución de las prestaciones o de las acciones de salud se haga de forma equitativa, de manera que no hayan subpoblaciones que queden atrás. Entonces se ha constatado de forma permanente en diferentes investigaciones cómo los resultados de salud varían a propósito de estas inequidades. Entonces, ¿de qué hablamos? Esto es importante, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inequidades en salud? Hablamos fundamentalmente de aquellas diferencias que son tanto evitables como injustas. Por supuesto que siempre va a caer allí la posibilidad de que alguna interpretación sobre alguna condición tenga un cierto grado de acuerdo en torno a lo que es injusto, pero hay otras situaciones en las cuales estamos completamente seguros que se debe a diferencias que son totalmente evitables. Entonces la premisa esencial del enfoque de determinantes sociales repite que gran parte de los resultados de salud son explicados por esta variabilidad de las condiciones de vida, muchas de las cuales responden a inequidades. Entonces yo les quiero hacer una encuesta ahora que tenía preparada con algunos datos que se relacionan con la salud mental, pero no exclusivamente, para que nos vayamos como vinculando o relacionando con los factores que
disculpen, con los factores que pueden estar relacionados con esto. Entonces, yo les voy a publicar ahora. Son 5 preguntas. Ahí está. Son anónimas por si acaso, no se va a saber quién respondió a qué cosa. Entonces, por favor, si la responden ahí. Lorena también puede participar. Sí, estoy tratando, no me deja votar. Oh, ¿qué será? Porque los demás le resulta la votación. ¿Sí? Sí. Va. ¿Será porque eres coanfitriona? Sí, Ah, puede ser porque soy coanfitrión. Ah, No importa, no te preocupes, no te preocupes, porque ya. si me sacas de coanfitrión se va a caer la Ah, grabación. ya, vale. Lo voy a tener en mi cabeza. Perfecto. Claro, de hecho me deja ver los porcentajes. Entonces, Ah, eso es. Recuerden que es anónimo, no se sabe quién votó qué cosa, para que voten con confianza nomás. En este momento debería poner música. Ya, ya todos votaron la 1, la 2, la 3, 4 y la 5. Estamos listos. Finalizar votación y compartir resultados. ¿De ahí les aparecen los resultados publicados? Perfecto. Entonces dice, del parece. total de personas del país, ¿qué porcentaje crees que se atiende por el seguro de salud FONASA, Fondo Nacional de Salud? 5 de ustedes creen que es el 78% y una persona que piensa que es el 97%. Aceptamos como grupo, efectivamente, según el INE, la última medición que reúne la mayor cantidad de información posible, el 78% de la población se atiende por FONASA. Y mi interés es que podamos, en el transcurso de la exposición, debatir cómo esta característica que se relaciona con el sistema de salud, específicamente con el aseguramiento de la salud, está relacionada con los resultados de salud específicamente en nuestro país, donde tenemos este sistema mixto entre FONASA y SAPRES y otras formas de aseguramiento de las Fuerzas Armadas y otros. Muy bien, entonces esa pregunta. Luego dice, ¿cuál es la prevalencia de vida estimada de problemas de salud mental? Y todos tuvieron la respuesta acertada, el 30%. En general, cuando se hacen estudios de prevalencia de salud mental, se pregunta por dos formas de prevalencia. Una es la prevalencia de vida y otra es la prevalencia de los últimos 6 meses. Los últimos 6 meses, solamente para complementarles un poco la información, según el último estudio disponible que tenemos, es alrededor del 22%. Pero de las personas que alguna vez en su vida han tenido un problema de salud mental, es casi 1/3 de la población. De todas formas, también contarles que las investigaciones que tenemos están súper añejas. De hecho, tenemos como ya casi 15 años de antigüedad de los estudios que tenemos disponibles. Lamentablemente no hemos avanzado mucho en hacer estudios con representatividad nacional. Sí, en la encuesta nacional de salud tenemos algunas incorporaciones, como por ejemplo la medición de la prevalencia de depresión, está incluida hoy día en la encuesta nacional de salud, por lo tanto, igual hay ahí algunos avances importantes. Pero se hace muy importante a propósito de las transformaciones que estamos viviendo como sociedad y todo.
La tercera pregunta es: ¿qué porcentaje de quienes necesitarían atención por salud mental crees que reciben algún tipo de atención en el sistema de salud? Y una persona respondió 1% y 5 personas 23%. Y nuevamente como grupo aceptamos 23%. Es del total de las personas, es decir, de este 30% que requeriría atención de salud mental, o 22% si consideramos los últimos 6 meses, el 23% está recibiendo atención. Es decir, tenemos una brecha importante de personas que requiriendo atención no la están recibiendo. Y de hecho hay algunas investigaciones súper interesantes que muestran que personas que no necesariamente deberían recibir atención en salud mental sí la están recibiendo. Por lo tanto, incluso hay como una situación ahí que aumenta la complejidad de la atención y de las formas de pesquisa, etc. Luego tenemos: ¿cuál crees que es la carga de enfermedad, mortalidad y morbilidad de las enfermedades neuropsiquiátricas en Chile? Y la mayor parte votó que es 25%, es cercano al 25%, si es 22% de la carga, no, perdón, 22% solamente salud mental, pero neuropsiquiátrica en conjunto es 30%. ¿Y por qué les hacía esta pregunta? Porque se relaciona mucho con la última pregunta, que es: ¿cuál crees que es el porcentaje de gasto de salud mental que se destina, el porcentaje de gasto de salud que se destina a salud mental? Y la mayor parte de ustedes votaron que es un 10%, perdón, un 5%, luego en igual proporción 10% y 2%. Y la respuesta correcta es el 2%. Y es súper interesante analizar esta última pregunta con la cuarta, porque una de las maneras en las cuales la salud pública ha avanzado para poder tomar decisiones respecto de la inversión tiene que ver con la forma de analizar cuál es el costo que tienen los diferentes problemas de salud. Entonces, claro, si uno compara, por ejemplo, el costo de salud que tienen las enfermedades cardiovasculares respecto de las enfermedades relacionadas con la salud mental, si uno hace un análisis solamente de la mortalidad, evidentemente va a considerar que las enfermedades cardiovasculares tienen un mayor peso y es más importante entonces intervenirlas. Pero cuando uno compara y analiza no solamente la pérdida de años vividos, es la mortalidad prematura, sino que también incorpora cuál es la discapacidad y hace indicadores compuestos, se da cuenta que las problemáticas de salud mental pueden llegar a pesar, como aparece acá, un 30%. ¿Qué significa eso? Que uno debería tomar consideración de estos indicadores para decir cuánto vamos a invertir dentro de salud pública para estas problemáticas, dados que tienen esta cantidad de peso de explicación en la salud. Entonces, es bien interesante entonces comparar cómo las situaciones neuropsiquiátricas pesan un 30% de la salud, pero lo que se invierte es cercano a un 2% actualmente. Por lo tanto, esa es una de las principales hoy día demandas en general de las disciplinas, gremios, asociaciones, que están trabajando de forma estrecha con la salud mental para poder aumentar esta cantidad de presupuesto. Hace poquito, de hecho el día de ayer, el Ejecutivo, el presidente, promulgó una ley que se llama del reconocimiento y protección en la salud mental, que fue un proyecto de ley que fue iniciativa del Parlamento, del Senado, entonces, de la Cámara de Diputados. Entonces, se esperaba durante muchos años que un cuerpo legal, yo creo que está mal llamado ley de salud mental porque es muy acotada a ciertos aspectos, pero se esperaba que un cuerpo legal pudiese, por ley, garantizar un mínimo de inversión pública en salud mental. Pero como fue iniciativa del Parlamento, eso no puede ser así por temas cómo funciona el sistema jurídico en Chile. Solamente el Ejecutivo puede generar proyectos de ley que tengan implicados la inversión, el financiamiento. Por lo tanto, no está eso incluido y perdimos ahí una oportunidad de que se pudiese tener mayor recurso para la salud mental. O, por ejemplo, otro aspecto que es muy interesante tiene que ver con el aseguramiento. Ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de las aseguradoras privadas, no es la misma cobertura que se da para salud física que para salud mental. Y bueno, entonces les ponía estos datos porque me interesa que los podamos ir ahí teniendo presentes para el análisis de aquellos factores que están relacionados que son factores sociales y que están relacionados con la salud mental. Por favor, si tienen alguna apreciación, inquietud, pregunta, cualquier cosa, abren nomás el micrófono y me consultan, o si quieren hacerlo por chat, también podemos ir viéndolo por chat. ¿A alguien le pareció algún dato como... Bueno, como que respondimos correctamente casi todas, pero ¿a alguien le pareció algún dato como novedoso o interesante que no lo hayan conocido?
¿no? Ya, súper bien entonces. Entonces, ¿cuáles son las propuestas generales del enfoque? Es que la inequidad responde a una distribución desigual de poder, ingresos, bienes y servicios, como por ejemplo la misma atención sanitaria, la escolarización, educación, condiciones de trabajo, tiempo libre, vivienda, las condiciones de las comunidades, las cuales se expresan a través de factores intermedios como el estrés, la falta de control. Entonces, aquí este diagrama es como el esquema más general del enfoque, donde aquí en el centro están algunas características que son personales, que son atribuibles a las personas, como la edad, el sexo, género, los factores constitucionales, y luego le siguen ciertos estilos de vida individuales. Luego, un poquito más distal, están aquellas redes personales, sociales y comunitarias. Y luego están otra serie de condiciones que son un poco más estructurales, que tienen que ver con la vivienda, con el propio sistema de salud, con, con la sanitización, el agua, con el desempleo, con las condiciones, bueno, en general todas estas son condiciones de vida. Y finalmente, de forma más amplia, están las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Entonces, dentro de estas, una de las variables más estudiadas es el ingreso económico. Entonces, de manera transversal se ha constatado que hay una gradiente social, se sabe que hay una gradiente social del ingreso económico en relación a la salud. Entonces, cuanto más baja la situación económica, peor es el estado de salud de las poblaciones. A su vez, la deficiencia y la disparidad en las condiciones de vida son consecuencias de políticas y programas sociales insuficientes, acuerdos económicos injustos y también una mala gestión política. Y, como les adelantaba al principio, se plantea que las diferencias desaventajadas sufren un fenómeno de estrés acumulativo en el tiempo, a través del curso vital de las personas, familias y grupos, entonces generando efectos que son multiplicativos. Entonces, no sé si me imagino que ustedes han oído hablar sobre el enfoque de curso de vida, que entonces va caracterizando cómo diferentes fenómenos vitales, algunas condiciones, estresores van generando, van impactando la salud de las personas, la salud enfermedad de las personas, y cómo algunas de las situaciones se van acumulando a través del tiempo. Entonces, situaciones vividas a edades tempranas, como por ejemplo vivir en condiciones de pobreza, situaciones de abuso, malnutrición, etcétera, son determinantes de que explican altamente la varianza de los resultados de salud en la edad adulta. Este es una investigación publicada hace no tanto, el 2019, Usama Bilal, y lo que hace es comparar la esperanza de vida en 6 grandes ciudades de Latinoamérica. Y dentro de estas 6 grandes ciudades está la ciudad de Santiago. Entonces lo que encontraron es que se encuentran para Santiago es la que está aquí abajo a la izquierda, ese es el diagrama de Santiago, no es la gran capital, sino que incluye aquí creo que hay porque no se ve tan igual que Santiago, pero reúne la mayor parte de las comunas de Santiago. Y encuentra diferencias de 11,8 años de expectativa de vida al nacer en mujeres y 8 años en hombres, según áreas de Santiago. Entonces, esta amplia diferencia espaciales en la expectativa de vida al nacer y su asociación con factores sociales muestra la importancia de modelos basados en el territorio y políticas que aborden las inequidades sociales en las ciudades de cada región. Entonces, como ven acá, pueden constatarse 2 grandes inequidades. Una de ellas está relacionada con el género, con el sexo y con la vivienda, con el lugar en el cual las personas viven. Entonces, imagínense 11,8 años de diferencia de expectativa de vida al nacer en solamente unos cuantos kilómetros de distancia. Probablemente cohabitan las personas en el mismo centro, los mismos lugares, etcétera, pero el lugar donde viven va a determinar esa diferencia. Entonces, claro, uno puede preguntarse, puse aquí abajo, si lo más importante es el código genético o el código postal. Parece que lo segundo va siendo más importante en los resultados de salud de las poblaciones. Esta es una comparación, una relación entre nuevamente la expectativa de vida al nacer, medida en años, ¿no es cierto?, respecto de un promedio, y la proporción de personas mayores de 25 años que completaron la educación media, específicamente mujeres se utilizó en este indicador. Entonces la línea amarilla, que está acá, es Santiago, aquí están otras ciudades de Latinoamérica. Santiago es la que tiene de hecho una mayor inclinación, como pueden ver acá, de la relación entre
proporción de mujeres mayores de 25 años que completaron la educación media y la expectativa de vida. Siempre es importante, de todas formas, considerar que estas investigaciones son estudios que son de correlacionales, que no permiten decir que la causa, por supuesto, de que la causa directa de que la expectativa de vida sea mayor o menor tenga que ver con que se completa o no la educación media. Lo que se hace es proponer que un proxy, que se llama una aproximación, entre un indicador que es la educación formal o el acceso a la educación formal y la expectativa de vida, para suponer que el hecho de que las personas accedan a la educación media tiene que ver con ciertas condiciones de vida, con ciertas posibilidades, etc. Entonces, cuando hacemos referencia a los determinantes sociales, ¿a qué se hace referencia? Pueden ser varias cosas. Uno es un enfoque para comprender la salud, donde prevalece el análisis de la inequidad sanitaria, incluye análisis político, cultural y social. También puede ser un campo de investigación para encontrar las relaciones en que las determinaciones sociales se conectan con los resultados, entonces los patrones de variabilidad y la epidemiología social, es decir, hay un entramado de complejidad que nos permite deducir cuáles son las principales causas de la emergencia de un problema de salud. Es un campo de intervención en salud, es decir, son vías por las cuales es posible intervenir en los factores de salud, intervenciones psicosociales, estructurales, políticas. Hacia el final de la presentación les voy a mostrar algunas políticas que han demostrado reducir las inequidades. Por ejemplo, ustedes seguramente han escuchado sobre las campañas de invierno en los dispositivos de atención primaria de salud, en los SFAM, y cómo eso fue una política que se instaló en cierto momento en la historia, en los años 90, y produjo una reducción muy significativa de la mortalidad infantil asociada a neumonía, por ejemplo. Y entonces un análisis de qué es lo que estaba pasando, de los determinantes sociales, de por qué estaban muriendo niños y niñas por neumonía, permitió hacer una intervención que pudiese mejorar los resultados de salud y especialmente las inequidades asociadas a eso. Y un campo de intervención en la sociedad relacionado con las políticas públicas, es decir, políticas públicas que se hacen con enfoque de determinantes sociales de la salud. También es importante destacar que este movimiento, este enfoque, si bien lo suscribe ampliamente la Organización Mundial de la Salud, hay hartos documentos ahí que se pueden revisar, hay momentos que son además como históricos en que la OMS publicó un documento que se llama, que estaba elaborado por la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, y que dijo, en verdad, la salud no depende tanto de los sistemas de salud, sino que depende fundamentalmente de cómo son las decisiones políticas que se toman en los países. Pero esto también ha sido trabajado y de forma bastante precursora en Latinoamérica, y el enfoque es heredero de la epidemiología crítica latinoamericana de los años 70, de la cual este enfoque nutre en su dimensión ético-política. Autores, ¿no es cierto?, muy destacados en Chile, Salvador Allende, cuando muy tempranamente, en la primera mitad del siglo XX, publicó un libro que se llama La realidad médico-social chilena, donde básicamente lo que hacía era un análisis de los determinantes sociales de la salud, es decir, caracterizó la forma de vida, las condiciones de vida materiales del país en relación a la alimentación, en relación a la vivienda, y postuló cómo estas estaban relacionadas con los resultados de salud de la población, a partir de lo cual además se creó todo un sistema que con componentes que prevalecen hasta el día de hoy, y que al menos desde mi punto de vista son los que han logrado mantener principios o aspectos fundamentales de la salud pública en nuestro país, que nos llevan a tener algunos resultados que son destacables en relación a otros países de la región o incluso fuera de la región. También, bueno, hay otros autores muy tempranamente, para quien le interese, Ricardo Paredes en Ecuador, con un ensayo epidemiológico sobre la determinación de la salud en la minería. Otros autores o exponentes fundamentales hoy día son Cecilia Iriart, de Argentina, Jaime Breil, de Ecuador, Patricia Frenz, me faltó la Z ahí, Patricia Frenz, que era directora de nuestra Escuela de Salud Pública, que partió hace poquito, ya falleció hace 3 años atrás, 2 años atrás aproximadamente. Oriol Solar, que es otra profesora también de nuestra Escuela de Salud Pública, son personas que han trabajado de forma bien intensa en avanzar en el modelo de determinantes sociales de la salud, así que para quien le interese puede también ahí buscar estos expositores exponentes. Este es la estructura que se ha postulado, que se ha mantenido a lo largo del tiempo, de cómo están relacionados los diferentes factores sociales. Y aquí es importante
destacar los factores que están aquí abajo, que son los determinantes estructurales de la salud, y los determinantes que son los intermedios de la salud. Lo que postulan las autoras y autores del modelo dicen, estos son intermediarios, aun cuando hagamos modificaciones acá, no vamos a cambiar sustancialmente los resultados de salud. Acá es donde cambian los resultados de salud fundamentalmente. Porque estas determinantes estructurales lo que hacen es que las personas adopten o estén situadas en una posición socioeconómica, y esa posición socioeconómica tiene que ver con la clase social relacionada con el ingreso, con el género, con la etnicidad y por supuesto su operación negativa, que es el racismo, y cómo eso permite ciertas formas de educación e ingreso. Esto está mediado, postulan las autoras, los autores, por los factores que se relacionan entre los determinantes estructurales y los intermedios, y que se postula es la cohesión social y el capital social, es decir, aquellos recursos de conectividad de un colectivo que le permiten mejorar sus condiciones de vida de salud. ¿Cuáles son algunos de los aspectos del capital o dimensiones del capital social y la cohesión social? La confianza, por ejemplo, la participación, el apoyo social que pueda tener una comunidad. Para quien le interese, la encuesta nacional de salud tiene un módulo que se llama el módulo psicosocial, y hay una pregunta que se ha hecho en las últimas 3 versiones, que es sobre confianza social. Entonces se le pregunta a las personas si en su barrio, si se le cayera su billetera en el barrio de residencia, en el barrio donde viven, ¿cuán probable creen que usted que se la devolverían? Entonces, una escala Likert que le preguntan ahí desde muy poco probable hasta muy, muy probable. Y las respuestas normalmente se analizan en qué porcentaje de la población dice que es muy probable o probable que le devolverían la billetera. Y en Santiago, en la región metropolitana, la respuesta es que, o sea, el porcentaje, la proporción es que 19-17% de las personas creen que es probable o muy probable que le devolverían la billetera si se le cae en su barrio de residencia. Esa misma pregunta en la región de Magallanes tiene una respuesta a un total de 79%, si mal no recuerdo la última versión, de personas que creen que es muy probable o probable que le devolverían la billetera en su barrio de residencia. ¿Por qué les comento esto? Porque el modelo, y también hay muchas investigaciones que muestran que la salud en general, la salud mental también específicamente, está mediada por este tipo de factores, es decir, con cuánta confianza tenemos de las demás personas en nuestro barrio de residencia, va a ser un factor muy relevante en los resultados de salud de las poblaciones. Y bueno, están los determinantes intermedios, que tienen que ver con las condiciones materiales de vida, del trabajo, la disponibilidad de los alimentos y su calidad, también los factores biológicos y del comportamiento, y factores psicosociales como por ejemplo estrés relacionado por ejemplo con violencia, violencia doméstica de la pareja, de género, etc. Y eso a su vez se relaciona con el sistema de salud. Y esto entonces va a producir un impacto en la equidad y en el bienestar, en la equidad en la salud y en el bienestar, lo cual a su vez va a reingresar como un nuevo determinante social. Entonces, por lo tanto, lo que postula el modelo es que, dado que hay ciertas condiciones materiales, estructurales, que generan una mala salud, esa mala salud a su vez va a hacer que las personas efectivamente nuevamente tengan menos acceso a un mejor ingreso, a una mejor educación, a una ocupación que les permita el despliegue, el desarrollo de sus vidas personales, etc. Entonces, eso es lo que postula en general el modelo. Preguntas hasta allí, comentarios. Recuerden que si quieren hacer algún comentario por el chat, también lo pueden hacer. Ya. A lo mejor quieren hacer algún vínculo con la película, con lo que están escuchando, que les haga algún sentido con lo que vieron en la peli, no sé, aprovechando como de intervenir en lo que Esteban les está contando. Ahí en todo caso dice Alonso en el chat que todo bien. Ya, súper. Súper. Yo igual quiero que después en el foro podamos hacer ese análisis. Les voy a dejar algunas preguntas.
Porque claro, la película tiene la ventaja que tiene un montón de determinantes sociales, y uno puede hacer como el rastreo de cómo cuestiones que tienen que ver con la tala de árboles, por ejemplo, se relaciona con la violencia doméstica, la violencia de género. Por ejemplo, uno podría hacer un trazado ahí. Entonces, pero claro, si, por favor, si van teniendo también alguna consulta, alguna cosa que tenga que ver también con lo que les despertó la película, por favor, coméntenos más. Bien. Entonces, también el modelo habla sobre al menos tres grandes dimensiones que también estaban descritas acá arribita: estratificación, exposición y vulnerabilidad. Y aquí hay algunos autores que postulan algunas diferencias con esto, pero bueno, se los comento primero. La posición es, como les había dicho, la posición económica, la posición socioeconómica, básicamente, que está dada por las posibilidades de ingreso, educación, etc. Luego, el modelo postula que hay diferentes exposiciones, ¿ya? Exposición a factores como viviendas insalubres, condiciones laborales peligrosas, baja calidad y disponibilidad de los alimentos, exclusión social y barreras para adoptar comportamientos saludables. Es decir, además, ya estamos, cuando tenemos bajos ingresos, cuando tenemos bajo acceso a educación, además estamos expuestos a factores que van a incidir en de forma inequitativa en los resultados de salud. Y luego el modelo también dice, entonces, cuando ya ha ocurrido mucha exposición a través de varias generaciones, a través de una historia de una sociedad, pasa también que existen grupos con mayor vulnerabilidad. Es decir, además, el hecho de que, por ejemplo, la población mapuche esté expuesta, entonces ahí agarro dos componentes: la vulnerabilidad, la población que se reconoce como parte del pueblo mapuche. Además, cuando está expuesta a viviendas insalubres, existe un factor multiplicativo de los malos resultados de salud y por lo tanto las inequidades de salud. Todo esto, tener una posición, estar expuesto a ciertas condiciones de vida desfavorables y pertenecer a ciertos grupos de mayor vulnerabilidad, va generando un efecto multiplicativo con resultados de salud empobrecidos que a su vez reingresan, como habíamos señalado, con diferentes consecuencias que disminuyen las posibilidades de que las personas puedan acceder a ingresos económicos mejores, a una mejor educación, etc. Esas es entonces como las diferentes fases del modelo, digamos: posición, exposición y vulnerabilidad. Y entonces lo que se postula en general es que uno puede hacer intervenciones desde salud pública, tanto lo que se le llama upstream, como aguas arriba, y downstream, también corriente de abajo. Es decir, en la parte de arriba uno puede hacer intervenciones para poder intervenir en las inequidades sociales, como por ejemplo las diferencias de clase, la etnicidad, el estatus migratorio, género, orientación sexual. Y después puede, que quizás se ve muy chiquitito, pero después ustedes pueden revisarlo en mayor detalle. También se pueden hacer aquí intervenciones relacionadas con las inequidades institucionales, y entonces cómo los gobiernos pueden transformar sus agendas, cómo pueden mejorar las regulaciones y las leyes, etc. Luego hay otro tipo de intervenciones que se pueden hacer que tienen que ver con las condiciones de vida, entonces relacionados como por ejemplo con el medio ambiente físico, con el medio ambiente del trabajo y el medio ambiente económico, el medio ambiente social. Por ejemplo, aquí aparece violencia, cultura, también nuevamente el estatus migratorio, y también el ambiente de servicio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la provisión de servicios de salud, de educación o los servicios sociales. Y luego nos podemos también ir más aguas abajo, y hay factores de riesgo en los cuales se puede intervenir, por ejemplo, en el consumo de tabaco, en la mala nutrición, en la pobre nutrición, en la baja actividad física, en temas de violencia, consumo de alcohol y otras drogas, en el comportamiento sexual. Y también, por supuesto, en las enfermedades o las lesiones, ¿no es cierto?, en las enfermedades que son transmisibles, en las enfermedades que son crónicas, o en las lesiones o accidentes que son intencionales o inintencionales. Y finalmente también uno podría hacer intervenciones para reducir la mortalidad, como les había dicho anteriormente. Por ejemplo, la mortalidad infantil. Chile tiene
varias experiencias de salud pública que han intervenido en los resultados de la mortalidad materno-infantil, que son muy interesantes de analizar desde este enfoque. Entonces, remiremos un poquito los determinantes sociales de la salud mental. Y aquí hay algunas como ideas fuerzas, y yo se las voy a ir leyendo. La evidencia muestra que las condiciones de salud mental se distribuyen con alta variabilidad entre países y dentro de cada país, lo cual sugiere que los determinantes sociales tienen una especial saliencia en salud mental. Es decir, dado que tenemos tanta variabilidad entre países, por ejemplo, los resultados de las prevalencias de ciertos diagnósticos de salud mental en las sociedades orientales son muy distintas a las sociedades occidentales. Por ejemplo, en el grupo de trastornos relacionados con la psicosis, por ejemplo, tienen una prevalencia que es un 10% de lo que nosotros tenemos. Hay mucha variabilidad, por lo tanto, se postula que la determinación social en la salud mental tiene un mayor peso que en otras enfermedades. En el caso de la depresión, la evidencia robusta mostrar la asociación entre eventos vitales estresantes, como por ejemplo abuso sexual infantil, exposición a violencia o crímenes, enfermedades físicas crónicas, bajo nivel educacional, ambiente laboral estresante y género femenino. Otras variables relacionadas menos estrechamente incluyen inequidad de ingreso, inseguridad alimentaria, urbanización, bajo capital social, falta de vivienda, hacinamiento, pobre higiene y etnias minoritarias. Entonces, todos estos factores de exposición están sobre representados en comunidades pobres, generándose mayores niveles de inequidad en la distribución de tales exposiciones a través de este gradiente social que les había comentado. Y además, en promedio, el uso de servicios es menor en grupos desaventajados. Entonces, lo que puede mediar el sistema de salud, que desde el enfoque de determinantes sociales de salud se postula que el sistema de salud debiese actuar como un amortiguador o como un mediador entre las inequidades que se producen a nivel estructural y de factores intermedios, de forma de reducir lo más posible esa diferencia. Pero también nos ocurre, lo que se ha estudiado, es que los grupos desaventajados también acceden menos a los servicios de salud. Y en el caso de salud mental, por ejemplo, persiste el problema del estigma, que reduce aún más el uso efectivo de los servicios de tratamiento. Además, por ejemplo, la depresión está asociada a resultados de salud física, como problemas cardiovasculares, diabetes, lesiones, VIH-Sida y varias condiciones reproductivas y perinatales. Al igual de como lo señalamos para la salud en términos generales, se postula que en la salud mental se va generando un círculo vicioso donde las condiciones desaventajadas promueven el desarrollo de condiciones de salud mental, lo que a su vez reproduce las mismas condiciones. Es decir, una deprivación socioeconómica va generando toda una causalidad social relacionada con la vivienda, con los ingresos, con la nutrición, con las habilidades para la vida, con el capital social, el empleo, y eso va aumentando la probabilidad de que se produzca un problema de salud mental, lo cual a su vez va a generar que la persona pueda desempeñarse con mayor dificultad, por ejemplo, con menos eficacia o satisfacción en el plano de lo laboral, en el plano educacional, en el plano de las relaciones comunitarias, en el plano del uso de servicios, etcétera, lo cual nuevamente va generando una nueva deprivación social. Hay algunas investigaciones que sostienen que hay cierto grupo de problemas de salud mental que tienen una mayor varianza, o sea, que se explica mayormente por causas sociales. Y allí está lo que se le suele llamar el grupo de los trastornos mentales comunes, entre comillas, que tienen que ver fundamentalmente con los problemas de salud mental relacionados con el ánimo, depresión fundamentalmente, cuadros ansiosos y el grupo de trastornos por uso de sustancias. Y algunas investigaciones sostienen que otro grupo de problemas de salud mental, los que se suelen denominar bajo la categoría de trastornos mentales severos, tienen tienen un menor impacto de las causas sociales, como por ejemplo la psicosis, esquizofrenia, trastornos bipolares que son más agudos, trastornos de personalidad. Normalmente se dice que tienen una menor explicación por causa social. De todas formas, entonces las intervenciones efectivas entonces deben intervenir en las condiciones primarias, como factores estructurales o vulnerabilidades, y los propios resultados y consecuencias de salud, en una combinación de niveles poblacionales e individuales. Esto es un poco lo mismo
esto es de la OMS, el 2008, no recuerdo ahora bien la fecha, pero no es tan nuevito, postularon este esquema de el círculo vicioso de la determinación social de los problemas de salud mental, donde hay nuevamente un contexto social que determina una posición, una exposición y una vulnerabilidad, que a su vez genera resultados, y esos resultados tienen consecuencias que nuevamente inciden en la posición, en la exposición y en la vulnerabilidad para generarse problemas de salud mental de forma además inequitativa. Esto es un poco lo mismo. Esta es una representación gráfica de del upstream y el downstream que les contaba anteriormente, específicamente para la gestión de las dificultades o la comprensión de las inequidades en salud mental. Entonces, bien aquí arriba hay diferentes factores relacionados, como por ejemplo, aquí en el caso, aquí como una situación positiva y aquí una situación negativa. Y aquí en la parte como más estructural, en el campo de la salud mental, se habla que la experiencia de exclusión es altamente determinante de una mala salud mental, y su opuesto, ¿no es cierto?, la experiencia de inclusión favorece una buena salud mental. Y, por ejemplo, aquí está la aceptación y la equidad, la inclusividad, la compasión, la seguridad económica en forma estructural. Después, cuando vamos más hacia la mitad del río, aquí están, por ejemplo, apoyo, aquí dice inclusión y como recibimiento, el no enjuiciamiento, prácticas políticas también, o sea, los sistemas y las prácticas políticas también están incluidas ahí, el acceso a recursos y oportunidades, etcétera. Y de forma más hacia abajo en el río, y que es lo más visible normalmente, ¿no es cierto? Aquí también está la importancia de la pertenencia y estar conectado, la conectividad, el disfrute, el juego, la salud, el bienestar, en general la autodeterminación y la autonomía, etc. Y como pueden ver, hacia el otro lado del esquema están un conjunto de factores que algunos son más estructurales y vienen como de más larga data, vienen de arriba del río, y van teniendo, ¿no es cierto?, su expresión más explícita, más presente, por decirlo así. Aquí abajo, donde aparece deprivación, autoestigma, aislamiento, sufrimiento físico, dolor emocional y experiencia de problemas mentales. Entonces, lo que se postula es que, de hecho, no recuerdo a qué colega alguna vez lo escuché postulando, explicando esta idea de que se podía uno imaginar a una persona bajando por el río porque se cayó, no sabía nadar, qué sé yo, entonces va por ahí, y justo antes de que se acabe el río, el sistema de salud manda una ambulancia, entonces viene una ambulancia y lo logra rescatar. Entonces después ven, y va otra persona igual, entonces va al sistema de salud, manda una ambulancia y lo logra rescatar. Pero después ven 2, 3, 4, 5, y después la misma ambulancia va y no logra rescatar a estos 4 o 5, y después se daban cuenta que aguas arriba, entonces estaba pasando que se estaba desmoronando un cerro y la población que estaba viviendo allí se estaba cayendo, y si se hubiese intervenido de esa forma, era más factible que se detuviera este problema, que era que las personas estaban yendo río abajo. Entonces, una publicación que es como la más icónica de la Organización Mundial de la Salud, de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, hace una pregunta que me pareció bien ilustrativa, ¿cierto? Que dice, ¿por qué tratan a las personas solo para enviarlas de vuelta a las mismas condiciones que le hicieron enfermarse en primera instancia? Y eso es transversal en el enfoque de determinantes sociales de la salud, porque podemos, como les decía al inicio de la presentación, podemos tener un súper buen sistema de salud, o podemos responder de forma ágil, oportuna, de calidad, pero eso no va a resolver todos los problemas de salud, porque vamos a tomar la ambulancia, vamos a devolver a la persona donde venía, pero va a llegar al mismo lugar que la hizo caer y estar en este problema de irse aguas abajo por el río. Y este es un modelo de determinantes sociales de la salud mental que postula este autor, Lund, en 2014, y al menos aquí identifica 6 factores que también nuevamente lo que hacen es hacer una formulación donde hay factores que son más proximales, que están más cerca, más próximos, y factores que son más distales.
Y entonces, bueno, aquí aparecen nuevamente algunos que ya son conocidos, ¿no es cierto? Factores económicos, algunos relacionados con el vecindario, y eso es bien interesante pensarlo a la hora de entender cuáles son los resultados de salud de las poblaciones. Es muy determinante la vida en el vecindario. Hay muchas cosas que están relacionadas con el lugar donde las personas viven, que tienen que ver con las condiciones materiales de la vivienda, con también el lugar, el medio. Están viviendo exposición a contaminantes, no solamente contaminantes que tienen que ver con el aire, sino que también contaminantes que como pueden ser, por ejemplo, la contaminación relacionada con ruidos, por ejemplo, personas que viven cerca de carreteras, de industrias, qué sé yo. Em, y también con todo lo que eso genera, o sea, la posibilidad de vivir de forma armónica, por ejemplo, la violencia de pareja, la violencia de género que ocurre en lugares de nuestra capital, está muy relacionada, hay investigaciones que muestran que está relacionada con el hacinamiento, con la posibilidad de vivir en cierta cantidad de metros cuadrados, o el acceso a las áreas verdes, también está muy investigado relacionado con la salud mental, como el acceso a espacios de áreas verdes se relaciona con los resultados de salud mental. Por lo tanto, es bien interesante mirar esto pensando fundamentalmente en cómo las políticas debiesen lograr reconfigurarse en virtud de esas particularidades de cada uno de los territorios. Yo, desde mi punto de vista, creo que todavía nos falta harto de eso, incluso en la investigación no tenemos muchos estudios representativos, por ejemplo, a nivel comunal. Nuestras encuestas nacional de salud, por ejemplo, tiene representatividad regional, no comunal. Por lo tanto, se hace muy difícil ver qué es lo que está ocurriendo en cada una de las comunas, y cuando vemos resultados de investigación como las que les planteaba sobre la expectativa de vida en estas 6 grandes ciudades de Latinoamérica, vemos cómo hay 11,8 años de vida de diferencia entre vivir en una comuna u otra. Y bueno, también los otros aspectos de eventos ambientales que generan trauma, condiciones biológicas, por supuesto, condiciones demográficas y otros factores sociales también. Este es un diagrama que muestra la relación entre los determinantes sociales de la salud mental con los objetivos de desarrollo sostenible que ha postulado la ONU para no recuerdo el periodo, pero estamos todavía en vigencia. Es decir, están relacionados los determinantes. 2030, ¿Cuánto? ¿2030? al 2030. Perfecto. Entonces están relacionados también, cada uno de estos se pueden alinear, por lo tanto, pensar en la salud mental va mucho más allá de las disciplinas clínicas o de las disciplinas de atención dentro del campo de la salud, y por supuesto están mucho más vinculados también con aspectos que tienen que ver con el desarrollo en general del globo en general. Aquí les puse, esto no es para que lo revisemos específicamente, pero aquí hay un listado de los determinantes sociales de la salud mental, cuáles son las relaciones hipotéticas, los resultados asociados y las potenciales intervenciones. Entonces, acá por ejemplo están los diferentes dominios de lo que habíamos revisado anteriormente. Por ejemplo, aquí está el dominio del vecindario, ¿no es cierto? Entonces, y aquí después se dice cuáles son las hipótesis que están relacionadas con cómo el vecindario puede afectar la salud mental. Aquí están los resultados de salud mental: depresión, ansiedad, uso de sustancias, y cómo podría uno intervenir en esa área. Por ejemplo, la mejora en la vivienda o la seguridad en el vecindario. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno interviene en mejorar la vivienda, en la seguridad en el vecindario, o aquí, por ejemplo, en este caso, en el dominio económico, la mejora en el empleo, o en el dominio demográfico, por ejemplo, a intervenir en la discriminación racial y xenófoba, la reducción de la violencia, uno podría generar intervención y buenos resultados en salud mental, en virtud de este estudio, que es una revisión sistemática de evidencia. Esta me gusta harto mostrarla siempre, porque lo que muestra es la fracción atribuible a ciertos factores de riesgo para el desarrollo de demencia en países de bajo y mediano ingreso. Y uno podría pensar que las demencias en general pudiesen
desarrollarse de forma mucho más vinculada a la genética, a la herencia, pero lo que muestra esta investigación publicada en el 2019 es que hay un 56% de ser potencialmente modificados los resultados de demencia en Latinoamérica, por ejemplo. Aquí también está el mismo estudio para India y este mismo estudio para China. Y en Latinoamérica, entonces, lo que aparece acá es que es potencialmente modificable los resultados de demencia, porque uno podría intervenir, por ejemplo, en el aislamiento social, que explica de un 0, no sé si de 0,1%, un 3% en la diabetes, un 5% en la inactividad física, un 7% en la depresión, un 6% en el tabaquismo, etc. Entonces son diferentes factores que si uno pudiese regularlos o controlarlos, podría reducir la posibilidad del desarrollo de las demencias en la población. Aquí hay algunas otras investigaciones que están relacionadas también con la salud mental, pero en este caso están relacionados con, por ejemplo, en este caso de acá está relacionado con algunos factores sociales que pueden ser agudos, porque uno puede entender que la salud mental en general puede estar impactada por las condiciones estructurales y por deprivaciones que son permanentes en el tiempo, pero también se ha estudiado que eventos que son agudos en el tiempo pueden generar cambios importantes en las prevalencias, en las incidencias de salud mental. Entonces, aquí, por ejemplo, está un estudio acerca de cómo ha variado la sintomatología depresiva después de los estallidos sociales en Hong Kong. Entonces, este es un estudio longitudinal, donde se hicieron aquí varias, con las mismas cortes, o sea, a las mismas personas se les fueron haciendo diferentes preguntas, o sea, instrumentos para conocer los resultados. Y entonces aquí se ve después como en ciertos momentos donde hubo estallido social en Hong Kong, aumentaron en mucha cantidad la sintomatología depresiva y los síntomas de estrés postraumático, fundamentalmente. Y acá este es un estudio que hace que es el COES, que es el Centro de Estudios de Conflicto y la Cohesión Social, sobre la relación entre los síntomas depresivos y la jornada laboral en Chile. Entonces aquí tenemos que las personas que trabajan más de 45 horas tienen una mayor probabilidad, un mayor porcentaje de las personas que trabajan más de 45 horas presentan mayor depresión moderada, severa a severa, que las personas que trabajan menos de 25 horas o entre 25 y 45 horas, que tienen proporciones menores de depresión moderada a severa y proporciones mayores de depresión moderada o depresión leve o sin síntomas depresivos. Yo creo que estamos nos queda un poquito de tiempo. Específicamente hay investigaciones que son súper interesantes sobre algunos problemas de salud mental específicos. Y un caso icónico que para quien le interese profundizar es el caso del alcohol. El caso del alcohol ha sido muy estudiado, no tan solo porque en sí mismo el alcohol tiene sus patologías asociadas, como la dependencia al alcohol o la intoxicación aguda por alcohol, sino también porque es uno de los principales factores de riesgo que median un montón de otros problemas también de salud mental, pero también problemas de salud física, como cáncer, cirrosis hepática, entre otros. Entonces, ha sido muy estudiado y sobre todo tratando de generar evidencia que permita identificar cuáles son las mejores formas de intervención en el campo de la reducción del consumo. Y una de las cosas que les quería comentar, no quiero profundizar tan en detalle, pero una de las cosas que quería contarles, que lo puedan quizás recordar, es lo que se llama la paradoja del daño al alcohol. ¿Qué es lo que dice la paradoja del daño al alcohol? Que las personas cuando las personas de grupos de ingresos económicos altos consumen tanto o más volumen de alcohol, tienen un daño menor asociado a ese volumen de daño, a ese volumen de consumo de alcohol, que personas de menores niveles de ingreso cuando consumen menos alcohol. No sé si me explico. Es decir, las personas de mayor ingreso tienen un menor daño de consumo de alcohol asociado al consumo de alcohol, aun cuando consumen mayores volúmenes de alcohol. Entonces, claro, se le llamaba la paradoja, pero no es tan paradoja desde un enfoque de determinantes sociales de la salud.
Y entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, que, bueno, este es una investigación que muestra aquí una tasa de daño de alcohol asociado a, esta es la cantidad de consumo aquí en el eje X, cantidad de consumo, y arriba está el daño asociado, una medida de daño asociado al consumo de alcohol. Y lo que aparecen acá, los que están son formas de trabajo. La que está abajo es una forma de trabajo no manual, y lo que está aquí arriba es trabajo manual. Entonces, lo que muestra esta investigación es que personas que trabajan en trabajos manuales, eh, consumiendo la misma cantidad de alcohol, generan daños bastante mayores que aquellos que trabajan en trabajos no manuales. Nuevamente es como un proxy para poder comparar diferentes grupos de ingresos económicos. Entonces me gustaría escuchar ahí ustedes, cuáles creen ustedes, algunas hipótesis que permitan entender o comprender por qué cuando grupos económicos consumen menos volúmenes de alcohol, pueden generar un daño asociado mayor que grupos económicos que consumen más alcohol. Me gustaría conocer sus ideas. Braulio, Alonso. Braulio, Y va, ya, bueno. La idea que se me ocurre es que quizás no está asociado directamente quizá al daño que causa el alcohol en sí, aunque puede ser que igual teniendo como menos acceso al sistema de salud, al tener como problemas como nacientes después de la ingesta de alcohol, se controlen peor y por lo tanto desarrollen de peor manera, pues, y así haga peor resultados después. Pero también puede ser porque no solamente hay que tomar en cuenta el consumo de alcohol, que si bien ahí va aumentando de categoría y va generando más daño, también tiene que ver con las otras condiciones de las que hemos hablado todo el rato, eh, que igual están afectando en el estado de salud y como que se correlacionan simplemente con el consumo de alcohol, pero no es que el alcohol quizás cause todo el daño, sino que estas personas están como sufriendo más daño, pero por sus condiciones que también va a asemejarse a un consumo de alcohol, pero quizás lo que hay que ahí estudiar más a fondo son cuáles son las otras condiciones que están ahí causando como daño a la salud asociada a un estilo de vida determinado completamente por los determinantes sociales. Perfecto. Que compenetre. No sé si yo me quedé pegado o tú, pero me faltó Sí, la ya te última. hablo. Falta la última, pero es como que todos los factores se compenetran y arman como estos peores resultados de salud, en mi opinión. Perfecto. Muchas gracias, Braulio, por tu, Mm. por tus hipótesis. Alonso, estaba levantando la mano. Adelante, Alonso. Sí, según yo se relaciona más con los determinantes sociales son como catalizadores del daño que provoca el alcohol. Ujú. Una persona que tiene más, por ejemplo, menor acceso a la salud por el dinero que tiene, no se va a poder tratar como el daño inicial que crea el alcohol y va a caer como en un círculo vicioso en el que cada vez se va a hacer más daño y como que en ningún momento se puede tratar el daño por el poco acceso que tiene. Eh, También yo creo que se relaciona el alcohol mucho con la depresión. Eh, de hecho, buscando en el mapa las cantidades de como consultas psicológicas y psiquiátricas que hay en Santiago, Ujú. la mayoría, si no casi todas las clínicas psiquiátricas de Santiago están en barrios altos. Ujú. No hay una en Puente Alto y el resto están todas en Santiago Centro, Providencia, Las Condes. Ujú. Entonces eso es como la paradoja del daño, que si bien las personas pueden consumir la misma o más cantidad de alcohol, en las determinantes sociales les afectan de mayor forma a personas con más vulnerabilidad. Perfecto. Muchas gracias, Alonso. Catalina, Gabriela, no sé si quieren hacer compartir sus ideas, o Valeria, Tomás. Bueno, yo estoy de acuerdo con que obviamente los ingresos, una persona de menor ingresos tiene como menos posibilidades de tratarse un consumo de alcohol, una adicción,
Pero también estoy de acuerdo con lo que decía Braulio, que quizás las personas de menores ingresos o de estratos sociales más bajos tienen mayores como enfermedades preexistentes que pueden como agravar el consumo de alcohol, así eso. Perfecto. Buenísimo. Bien. Lo que tú habías comentado, pienso que el tema de las horas de trabajo pasa algo parecido. El nivel socioeconómico como variable muy determinante del impacto en salud mental del mayor número de horas de trabajo. Exacto. Sí, bien interesante. Yo les voy a comentar algunas de las hipótesis que formulan algunas investigaciones sobre el tema del consumo de alcohol. Efectivamente hay varias relacionadas que son estructurales y que tienen también mucho que ver con el acceso a servicios de salud. Y sumado a eso, se postula que, por ejemplo, un factor determinante es la forma en la cual se consume el alcohol. Entonces, se dice que los consumos intensos en poco tiempo, con muchas unidades de volumen, hay unas categorías ahí para poder comparar los diferentes tragos que se consumen, pero las poblaciones que tienen menores ingresos las consumen de forma más acotada en el tiempo y por lo tanto son periodos de consumo excesivo en muy poquito tiempo. En tanto las poblaciones de mayores ingresos suelen parcelarlas más, esas formas de consumo, por lo tanto hay un patrón de consumo distinto. Otras hipótesis tienen que ver con el escenario en el cual las personas consumen. Las personas que tienen acceso a mayores niveles de ingreso económico los consumen en espacios privados o en restaurantes, en ciertos lugares, y las personas de menores ingresos económicos suelen consumirlo en espacios públicos. Y esos consumos de espacios públicos a su vez están asociados a, por ejemplo, manejo bajo los efectos del alcohol o ciertas formas de interacción en el barrio que generan eventuales lesiones asociadas al consumo de alcohol también. Y otra hipótesis relacionada, también interesante, aunque no se postula que no tiene una gran explicación, pero sí en algunos casos es determinante, es el consumo de alcoholes de mala calidad. Se les suele llamar los alcoholes baratos. Y que en ciertas poblaciones de nuestro país, lamentablemente, son formas de. Es venta ilegal, básicamente, porque no están. No se pueden. Producidas algunas que en Chile, otras son importadas, pero no están bajo ninguna regulación sanitaria, etc. Entonces, esos alcoholes baratos tienen un compuesto químico, tienen una forma que no es ni siquiera el alcohol etílico, de otro nombre, es otro tipo de alcohol, y que es altamente letal. De hecho, se han notificado muertes que se pueden atribuir directamente al consumo de ese tipo de alcoholes. Entonces, es bien interesante también analizar el problema del alcohol, porque hay muchas políticas que pueden estar asociadas a eso, relacionadas con la restricción completa del alcohol. Hay personas que postulan aumentar impuestos al alcohol, pero las personas dicen que bueno, si se aumenta el impuesto al alcohol, entonces lo que va a ocurrir es que las personas van a preferir comprar alcoholes baratos, o bien va a empezar el tráfico de alcohol, el tráfico ilegal de alcohol. Pero bueno, en el fondo les quería presentar esta situación, la paradoja del daño al alcohol, porque permiten ver la potencia que tiene el enfoque de determinantes sociales, de tal manera que podamos analizar de forma específica cómo es que los problemas de salud en general, los de salud mental, en el caso que yo le estoy postulando más específicamente, se producen de forma singular en cada uno de los territorios. Y aquí me voy a ir, ya sea al final de la presentación, me voy a saltar esto. Este esquema me gusta harto porque lo que hace es, bueno, no se ve nada, por supuesto, después ustedes lo ven ahí en el PDF que les voy a mandar, pero lo que hace es también hacer un análisis de los resultados de salud mental, en este caso le llaman capital mental, a través del curso vital. Entonces aquí lo que aparece es los años de vida, ¿no es cierto? Abajito, ¿no es cierto? Prenatal, la primera edad, infancia, adolescencia, adultez, y las personas adultas mayores, y cómo van apareciendo aquí diferentes tipos de factores biológicos de la interacción entre las personas, de la capital mental de cada una de las personas, culturales y ambientales, a lo largo de la vida, y cómo estas se van relacionando unas con otras en diferentes momentos del curso de vida de las personas.
Y esto es lo que yo les quería mostrar, es ejemplos de políticas del sistema de salud en Chile, algunas relacionadas que han tenido buenos resultados para la reducción de las inequidades y otras que han favorecido la inequidad. Entonces yo les había comentado cuán importante, que hay algunas investigaciones bien fundamentadas de el impacto que tuvo la creación de las salas IRA y ERA en los centros de atención primaria en salud. Estos son salas para la intervención temprana de las infecciones y enfermedades por respiraciones agudas. Y se identificó esto, aparte también de un modelo de determinantes sociales, se identificó qué es lo que estaba pasando con los niños y las niñas de esas edades que estaban muriendo por neumonía. Entonces lo que se hizo fue crear estas salas, la inclusión de kinesiólogos, la inmunización con influenza en niños, niñas, adolescentes y en personas mayores, campañas de educación en salud, la ampliación de los horarios de atención en CESFAM en época de invierno, y la incorporación de ciertos medicamentos especializados garantizados para este tipo de problemática. Entonces aquí lo que vemos en el gráfico es cómo la relación entre la mortalidad infantil, estos son nacidos vivos, a través del tiempo, y la instalación de las salas IRA, en este caso, entre los años 90 y 2005. Otra política que no he encontrado investigaciones y que nos pueden permitir así más a ciencia cierta el impacto, pero sí es una política que busca la reducción de las inequidades en la medida que da un acceso garantizado a ciertas problemáticas de salud, que es el Plan Auge, ¿no es cierto?, que ofrece garantías de acceso, es decir, que todos puedan generar las prestaciones de oportunidad que sean entregadas en un tiempo determinado, calidad, que sean entregadas, que la prestación efectivamente aborde las problemáticas que pretende abordar, y que también hay una garantía de protección financiera. Y esta es una política que no aporta a la equidad y que es la forma de aseguramiento que tenemos en nuestro país de la salud, y que es lo que se le ha llamado la selección de riesgo, la posibilidad de que las ISAPRES, las instituciones de salud privadas, puedan elegir a qué personas incorporan a su seguro y además les cobran un costo asociado al riesgo de enfermar. A diferencia de FONASA, que ustedes saben que no hay una selección de riesgo, sino que FONASA ingresa a todas las personas a su aseguramiento. Y entonces aquí se produce una relación entre uno y otro sistema de seguro. Y tiene que ver aquí, y es un ciclo. Entonces, aquí arriba ustedes dicen mayores incentivos para, bueno, aquí está, jóvenes se cambian a la ISAPRE. Los jóvenes en general entran, jóvenes que tienen mejor salud, jóvenes hombres fundamentalmente, que consultan poco, que no manifiestan mayores dificultades de salud en su juventud y adultez, en la primera etapa de su adultez, están entonces en ISAPRE. Y esos son años con menores gastos en salud y mayores ingresos para las ISAPRE. Pero luego, cuando enferman o envejecen, vuelven a FONASA. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Es que las personas se salen de las ISAPRES cuando manifiestan más dificultades de salud e ingresan a FONASA, siendo un costo mayor para FONASA, y eso aumenta la sustentabilidad financiera de FONASA y aumenta a su vez las grandes utilidades para las ISAPRES. Entonces allí hay un círculo vicioso donde las personas que tienen un menor riesgo están en ISAPRES, pero cuando su riesgo aumenta, la ISAPRE o les sube el plan o el costo para estar asegurados por su institución, o finalmente puede también no echarlas de la ISAPRE. Hay muchas personas mayores que, aún siendo de los deciles de ingreso más altos, están en FONASA, porque inscribirse, estar con un seguro en ISAPRE cuando uno ya es una persona mayor es muy caro. Y FONASA tiene un cobro, como ustedes saben, que es un 7% fijo de los ingresos económicos. Entonces, este es un ejemplo de cómo la selección de riesgo entre un aseguramiento privado versus un aseguramiento público genera situaciones de inequidad, porque finalmente FONASA está sobrecargado con una población de alto riesgo, con menos recursos económicos y con la mayor parte de la población, a diferencia de las ISAPRES, que están con personas de muy bajo riesgo, cobrando además lo que ellos calculan que les funciona bien en términos económicos, y generando además grandes utilidades. Bien. Aquí tengo algunas reflexiones, esta es la última lámina. Sí, aquí tengo algunas reflexiones. Me interesa que nos quedemos un poco con la idea de que el enfoque de determinantes sociales, yo creo que es como un poco innegable, que ya hay suficiente evidencia, investigación
acerca de la relación entre diferentes factores que van mucho más allá de las constituciones físicas, biológicas, incluso mucho más allá de las elecciones que podemos hacer. Hay muchos cuestionamientos, por ejemplo, a políticas que hoy día se llaman elige vivir sano, o elige vivir sin droga, porque la elección allí está un poco en cuestión, como cuánto podemos elegir, cuánto de nuestros hábitos podemos realmente elegir. Entonces hay unanimidad respecto de cómo los determinantes sociales son los mayores, los que afectan mayoritariamente los resultados de salud de las poblaciones. Sin embargo, esto no garantiza necesariamente que existan, que eso devele la forma en la cual podemos intervenir de manera eficiente, efectiva, los problemas de salud de las poblaciones. Y esto fundamentalmente porque, así como el ejemplo de la paradoja del daño del alcohol, la forma en la cual transcurren o se van generando los encadenamientos de relaciones causales aparentemente tienen una variabilidad territorial, tienen una particularidad que nos hace posible establecer grandes modelos que sean aplicables a todos los territorios. Vimos recién, ¿no es cierto?, en varios datos, cómo en diferentes territorios de una misma región encontramos resultados de salud súper distintos. Entonces, el gran desafío del enfoque de determinantes sociales de salud, desde mi punto de vista, y una de las principales cosas que les quería compartir, es precisamente realizar investigación situada, realizar investigación que nos permita identificar cuál es la cadena de relaciones causales que está produciendo los problemas de salud, pero situado territorialmente, porque su variabilidad, su heterogeneidad exige ese análisis que es más situado. Por lo tanto, eso urge, ¿no es cierto?, nos lleva a la necesidad de desarrollar investigación mucho más situada de la que estamos desarrollando actualmente. Aquí, bueno, algunos artículos o publicaciones que para quien les interese puede revisarlo, que son bastante actualizadas y sintéticas de lo que hoy día se habla de determinantes sociales. Y este es un esquema por ejemplo, este es un esquema de causalidades para las enfermedades cardiovasculares. No es mi intención que lo revisamos uno por uno, pero la idea aquí es como quedarnos un poco con gráficamente como diferentes relaciones causales que tienen que ver con el estilo de vida, por ejemplo, la tendencia a trabajar en línea, el estilo de nutrición, la inmovilidad o cosas que tienen que ver con el aseguramiento de la salud, los costos de tratamiento, u otros que tienen que ver con las actividades físicas, etcétera. Todas esas están relacionadas unas con otras en sistemas que son dinámicos, que son complejos, y que finalmente contribuyen a que emerja algo, que en este caso es la enfermedad cardiovascular u otras, pero que depende mucho de cada uno de los territorios y es altamente complejo. Por lo tanto, el gran desafío como investigadores, como profesionales en general, es lograr identificar cuáles son estas relaciones causales para los diferentes lugares en los cuales estamos trabajando. Bueno, y aquí finalmente les dejo algunas recomendaciones, entre las cuales está la película que ustedes pudieron ver. Y la idea es que yo les voy a pedir que en el foro podamos hacer un análisis de la determinación social, de algunas de las situaciones que ustedes pueden visualizar como problemáticas en la película El niño que tomó el viento. Entonces, hay varias circunstancias distintas. Yo voy a publicar en el foro ahora como algunas de esas problemáticas, y la idea es que ustedes puedan hacer un análisis de cuáles son estas relaciones, así como algo, no así como gráficamente, pero sí imaginándonos así como pudiendo retratar cuál es el encadenamiento de causas que pudiese contribuir a que aparezca ese problema de salud, como puede ser la violencia en algún caso. Eso sería entonces, muchachas y muchachos, por favor, comentarios generales, reflexiones en relación al enfoque. Podemos dar unos 5 minutitos a algún comentario si quieren. De todas maneras, como siempre saben, el foro está abierto y ahí pueden expresar todo lo que quieren respecto a la relación entre la tan buena clase que nos hizo Esteban y lo que vimos en la película. Yo creo que hay varios determinantes sociales que uno puede identificar en la película, y si uno se pone escudriñador, casi que diría todos están ahí reflejados de una u otra manera en esa película.
Así es que abierto ahí el micrófono, la sesión dura hasta la 1:30, entonces puede ser que estén con los tiempos medio al justo nuestros estudiantes porque les puede tocar alguna otra clase ahora o Braulio, no sé, prendiste tu cámara si quieres hacer un comentario. Bueno, sí, de verdad principalmente quería decir que bacán la clase, súper buena, como que igual sirve para vernos más a fondo de lo que quizás ya habíamos podido reflexionar un poco con la película de ayer. Igual está bien intensa ahí emocionalmente y como te lleva por hartas reflexiones y también como ese sentimiento de injusticia latente, dando cuenta como de todas las condiciones que no les permitían a los personajes de la peli eh, como tener un buen estado de salud en muchos distintos aspectos, tanto de física, mental y en su comunidad igual. Entonces, eh, bacán que se pudo complementar con esta clase porque tiene 100% relación y eso, ojalá se dé una buena instancia en el juego. Muchas gracias, Braulio. ¿Alguien más? Gabriela, Catalina, Alonso, Constanza, Tomás o Valeria. Como decía mi compañero, que encuentro como muy bueno que podamos darle este enfoque a la película, que podamos verlo desde este punto de vista, porque también lo comentaba anteriormente, que muchas veces me da la impresión de que las personas en general, cuando ven este tipo de películas, no se quedan con eso, como con ese enfoque, sino que más que nada como esta historia de superación, de él pudo lograrlo, si él puede, otros también pueden, así como admiración, más que ver como el problema de fondo que está, o sea, como por qué ellos tenían ese tipo de vida, quién se hace cargo de eso, de quién es la culpa de que eso haya pasado. Entonces, es bueno que podamos ver esto, que podamos como visualizar ese lado más que eso de como de historia de superación. Perfecto. Exacto. Totalmente. Gabriela, Catalina, Alonso, Constanza, Tomás. ¿Aló? ¿Sí, Alonso? Yo principalmente diría como destacaría la importancia de la educación en la historia, en esa película en específico, porque si bien el niño se notaba que tenía como las ganas de aprender, se le negó simplemente por la situación económica que tenía su familia. Y si es que los profesores no lo hubieran como dejado prácticamente como entrar casi ilegal a la biblioteca, nunca hubiera podido diseñar como el dínamo y todo el sistema para el agua. Entonces se destaca muy importante la importancia de la educación, del acceso como gratuito y de calidad a la educación. Eso, nada Excelente. más. Sí, excelente. Bueno, la película muestra factores que pueden ser considerados como productores o generadores de inequidad y otros como favorecedores de mayor equidad. En este caso, claro, como bien tú mencionas, la educación, o sea, más que la educación, como la acción de ciertas personas en el entorno educativo permitieron esa posibilidad. El sistema no tampoco estaba muy favorecedor, al contrario, estaba más segregador de esa posibilidad. Y a su vez eso cómo está relacionado con las políticas educativas, con las políticas de macro del país en cuestión. Muchas gracias, Alonso, y bueno, Braulio y Valeria por sus comentarios. No sé si alguien más, Catalina, Gabriela, Tomás. Estamos entonces, yo creo, Lore. Perfecto, estás muteada en todo caso. Estoy muteada, ese es el nuevo verbo, mutearse. Em, sí, no sé si existirá. No, yo creo que hay que digerir un poco la sesión porque fue súper interesante todo el enfoque que tú le diste, Esteban. Yo creo que muchos de nuestros estudiantes han tenido la oportunidad de tener algunas sesiones de determinantes sociales en distintos cursos, salud y comunidad, también en introducción a salud pública y otros no tanto. Entonces creo que fue bien interesante el enfoque integrado que hiciste tú de los determinantes a la salud mental. Así es que
fue una muy bonita clase, ¿ah? Para mí también, muy entretenida, además como fuiste ligando cada determinante social con alguno de los problemas de salud mental, aunque hay muchos más, ¿no es cierto? Y creo que como tú bien decías, la encuesta nacional de salud en Chile tiene un módulo muy potente de salud mental, que está muy bien desarrollado, incluso tiene una metodología distinta de aplicación a todo el resto de la encuesta nacional de salud, así que ahí hay información muy rica que debería permitir que la ley de salud mental fuera mucho más potente de lo que es, concuerdo contigo en eso, así es que hay que seguir peleando por eso. Así es que bueno, si nuestros estudiantes no tienen más comentarios, queda abierto el foro. Esteban va a contestar, yo siempre contesto también porque me entretengo mucho leyéndolos, así es que espero que ahí podamos tener un intercambio bien rico también. Perfecto. Muchas gracias, Lore, por la invitación. Y voy a poner, como les decía, algunos problemas que yo me gustaría que postularan como las hipótesis de relaciones causales que llevan a la producción de esas situaciones. Así que, publicado eso, genial que nos puedan comentar, que puedan expresar sus ideas, y ahí vamos generando una discusión en el foro. Esteban, ¿y tú puedes subir también en material docente tu sesión, Sí, tu perfecto. clase? Igual yo les voy a subir el link para aquellos compañeros que no pudieron venir hoy día, pero de repente ahí hay harta información que puede ser de interés, hay referencias bibliográficas que pueden ser de interés también para todos. Así que te pido ahí si tú la puedes subir o si quieres me la mandas y la subo yo como esté tu tiempo. Yo lo subo, no te preocupes. Excelente, súper. Muchas gracias entonces y bueno, nos seguimos viendo los martes en los foros. Les vamos a ir subiendo ahí preguntas como para movilizar el pensamiento y nuestra próxima sesión sincrónica para que la agenden desde ya es el 2 de junio. Así que ahí nos vamos a volver a ver las caritas. Gracias por estar y nos vemos. Chao, chao a todos y a todas. Chao, Chao. chao. Gracias, Chao, profe, nos que esté muy vemos. bien. Muchas gracias. Chao, Gaby, Cata, Chao. Alonso, Constanza, Braulio. Chao, gracias.